Muy bien, alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. Hemos estado trabajando lo que corresponde a la fotosíntesis. Hemos hablado acerca del proceso y eso es lo que trata el video anterior, en el cual dibujé una planta y de manera general se había mencionado cómo ingresaba el dióxido de carbono, por dónde salía el oxígeno, y todo esto lo hemos trabajado en el video anterior. Estamos acá entonces en la segunda parte, o sería pues no, tercera parte en forma secuencial de los videos sobre el tema de la fotosíntesis. Vamos a darle ahora una visión un poco más precisa, siempre dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria, ¿correcto? Entonces, ahí en el esquema ustedes pueden observar una visión general del tema que vamos a trabajar. Muy bien, entonces, en la parte superior podemos observar donde lo que he escrito el proceso de la fotosíntesis. Como les había mencionado en la clase anterior, fotosíntesis, ¿qué significa, no? Síntesis significa crear, elaborar, formar, producir, generar. Para que me puedan entender. Fotones, y esto hace referencia a la luz. Entonces se entiende fotosíntesis como que vamos a crear algo usando los fotones, usando la luz. Fotosíntesis. Síntesis, creamos fotones, luz. Creamos algo usando la luz. Usando la luz. ¿Qué luz? La luz solar. Muy bien, entonces aquí en el esquema ustedes pueden observar la hoja, la parte superior de la hoja, ¿no? Para que entiendan, sería el haz. La parte, si mi mano es la hoja, toda esta área sería el haz. Y por debajo sería el en vez. Entonces aquí en la imagen tengo el haz y por acá tengo el en vez, como ustedes pueden observar. En esta hoja, entonces, una vez reconociendo el haz y el en vez, voy a hacer un corte. Hacemos un corte aquí y ese pedacito de hoja que se ha cortado, vamos a sacarlo. Y está aquí, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces, observamos que estamos haciendo un corte en nuestra hoja y ese fragmento de hoja está a un costado, aquí, ¿correcto? Y observamos que en el centro tiene algo verde, ¿no? ¿Sí? Ahora, este fragmento de hoja lo estamos ampliando la imagen en este dibujo. Si ustedes observan, tiene la forma triangular y acá también triangular, ¿no ven? La parte negra de encima sería esto, ¿ven? La parte verde del centro es todo esto y acá estaría la parte negra inferior, que sería esto de negro. Entonces tendríamos la parte del haz, esto sería el haz, la región del haz. Recuerden que el haz de la parte se encuentra en la hoja, esta región, ¿sí? O superior, si podemos llamarla así, que es la hoja superior. Para que me entiendan, uso esos términos. Inferior, el en vez. Entonces, esta región es el haz de la hoja. Y por debajo estaría el en vez. Muy bien. Ahora, al agrandar la imagen, estoy observando las células. Entonces vamos a pensar en un momento que esa imagen se logró agrandar y somos capaces de poder observar las hojas, las células. Al observar las células, ¿qué células vamos a encontrar? Esto es muy importante. Las células que están aquí en contacto con el haz, con la superficie de la hoja, ven estas células que son aplanadas, y en la parte del en vez, que sería esta región que estoy indicando, ¿ya? Se encuentran también las células color negro que también son aplanadas. Tanto las células que se encuentran aquí, esta hilera, y detrás hay más células, con la hilera de abajo de color negro, estas células se les conoce como células epidérmicas. Es como si fuese la piel de la hoja, ¿ya? Estas células epidérmicas, por lo general, no tienen un color verde. No van a tener color verde porque no tienen clorofila. Y en la clase anterior hemos visto que la clorofila es un pigmento que
absorbe luz solar y refleja el color verde. Por eso podemos ver en las plantas el color verde gracias a la clorofila. Y se manifestó en la clase anterior que la clorofila se encuentra en el cloroplasto, en el organelo cloroplasto de una célula vegetal. ¿Ya? Entonces aquí, entre las dos epidermis, la de arriba y la de abajo, o células epidérmicas, entre estas dos capitas de células vemos unas células de color verde, ¿no? Aquí que parecen unos dientes. Estas células de color verde son un conjunto que van a formar un tejido. Entonces sabemos que muchas células cuando se reúnen pueden formar un tejido. Este tejido, por ejemplo, en los animales o en los humanos, que es lo mismo, tenemos, por ejemplo, tejido muscular, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, ¿correcto? Tejido nervioso. Entonces aquí en las plantas ellas también tienen sus tejidos. Todas estas células verdes, ¿no? Estas de color verde, todas estas células forman un tejido que se denomina el tejido parenquimático clorofiliano. Por eso es que aquí se está señalando en color anaranjado. Vamos a ver acá. Miren. Ahí está. Todo esto de color verde corresponde a las células del tejido parenquimático clorofiliano. Todas son las células. Todas ellas son células. ¿Por qué parenquimático clorofiliano? Porque estas células tienen en su interior cloroplastos. Y estos cloroplastos, que ya hemos visto en el video anterior a este, tienen clorofila. Por esa razón es que las estoy dibujando de color verde. Y a la vez es la razón por la cual le dan ese color verde a las hojas. Entonces cuando observamos las hojas de color verde es porque tienen este tejido, ese conjunto de células que presentan clorofila en sus cloroplastos. De tal manera que las células que están observando en color verde son las responsables de realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando ustedes, alumnos, observen una plantita y vean las hojas y el color verde o todo lo verde que puedan encontrar en una planta, entonces ese color verde indica que en ese lugar se encuentran células responsables de hacer la fotosíntesis. ¿Correcto? Entonces ahora ya tenemos algo más de conocimiento con respecto a lo que observamos en las plantas. ¿Ya? Entonces este tejido parenquimático clorofiliano es responsable de justamente hacer la fotosíntesis. Ahora aquí, en esta epidermis que ustedes están observando, se observan estas células que tienen la forma de unos frijoles, una más otra, dos, son dos células, ¿lo ven? ¿Ya? Y se están ubicando en la epidermis inferior. La epidermis inferior sería toda esta. Las células de color negro que estoy acá indicando, estas y estas, es una capa de células, se llama epidermis inferior. Y la que se encuentra por encima, esta, ¿lo ven? Esta capa de células se llama epidermis superior. Por el momento, para ustedes solamente deben llamarlo células epidérmicas nada más, ¿ya? Para que sea sencillo, solamente les explico algo adicional. En esa epidermis inferior que pueden observar, ahí se encuentran un conjunto de células, para ser exactos, dos células que tienen la forma de un frijolito y reciben justamente el nombre de estoma. O sea, las dos células, las dos reunidas, forman el estoma, ¿ya? Estoma. Entonces, en la epidermis inferior se van a encontrar muchos estomas. De estas dos células juntas, bastantes. Ahora, ¿dónde se encuentra el profesor? En la epidermis inferior. En todo esto, ahí están metidas. Y para ser más exactos, entonces, profesor, los estomas, ¿dónde se van a encontrar de manera general? Aquí, en el embés. Si este es de la hoja, ahí está el haz, el embés. Aquí en el embés de la hoja, microscópicamente, ahí se encuentran los estomas. Van a estar de dos en dos, dos en dos. En la región del embés, acá está en el embés, por debajo de la hoja, por así decirlo, por debajo de la hoja. ¿Ya? Entonces, estos estomas son muy importantes aquí. Miren el dibujo, acá están dos, ¿no? Dos células formando un estoma. Recuerden que el estoma es el conjunto de las dos células, la reunión de las dos células. Aquí está el estoma.
¿ya? Todo esto hace un estoma. Y el estoma tiene un agujero, miren, un huequito. Acá también se nota, ¿ven? Un agujero al centro. Ese agujero es importante porque por ahí van a entrar y van a salir algunos gases que tienen que ver mucho con la fotosíntesis, ¿ya? Muy bien. Los estomas entonces están ubicados ¿dónde? Están ubicados en el en vez de la hoja, no en el as, sino en el en vez. Ya hay que tener mucho cuidado ahí con ese detalle, están en el en vez. Muy bien. Ahora, sabiendo todas esas partes de esa porción de la hoja que hemos extraído tras haberla cortado, sabiendo que aquí está el as, sabiendo que por acá está el en vez, ahora vamos a hablar de los procesos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tiene que llevarse a cabo para que pueda ocurrir la fotosíntesis? No olvidemos que la fotosíntesis va a utilizar el dióxido de carbono, que es el gas que expulsamos los animales, por ejemplo, en ese momento, ¿sí? Se utiliza el agua que las plantas absorben a través de sus raíces y también se necesita de la luz solar. La energía luminosa o luz solar es lo que va a permitir que todo este proceso funcione, así como la electricidad, la energía eléctrica permite que funcione un artefacto, entonces aquí permite que esto ocurra gracias a la energía luminosa. Entonces vamos a ver acá cuáles son los pasos para iniciar. Bueno, el primer paso, para que puedan entender ustedes en su grado de quinto y sexto de primaria, sería el siguiente. Como primer paso, se considera el ingreso del dióxido de carbono. Entonces acá escribimos el dióxido de carbono. Muy bien, ahí está. Ya, entre paréntesis, vamos a escribir CO2, ¿ya? Bien sencillo, es el símbolo el símbolo químico, para que me entiendan, ¿eh? Del dióxido de carbono. Muy bien, entonces el dióxido de carbono ingresa, ¿ya? Vamos a ver acá, el dióxido de carbono del aire, mejor así, del aire, ingresa, ahí está, a través, ahí está, de los estomas. Muy bien, entonces ahí está el dióxido de carbono, ese gas que se encuentra en el aire, tiene que entrar a la hoja, tiene que ingresar a través de quién? De los estomas. Entonces por aquí, a ver, miren acá, el dióxido de carbono, ahí está, ¿ya? Del aire tiene que ingresar a través del estómago. ¿Por dónde ingresa? Por el en vez de la hoja. Va a ingresar por el en vez. El CO2 ingresa por ese poro llamado estoma, atraviesa las dos células que tienen la forma de frejol y llegan a esta célula de color verde. Entonces aquí está, miren la flechita, el CO2, dióxido de carbono. Entonces por aquí, si esta parte corresponde al en vez, por aquí ingresaría el dióxido de carbono. Ahí está. Ahí, ¿ya? Ahí está. Entonces, el dióxido de carbono logra ingresar a nuestra hoja, a ese lugar donde se encuentran las células en color verde, a través de los poros llamados estomas. Entonces, el CO2 ingresa, si está en la hoja, ingresa por el en vez. Recuerden, por el en vez. Hay unos poros llamados estomas y por ahí van a ingresar entonces el dióxido de carbono. Acá pueden observar, ingresa por el estoma. Y este CO2 ingresan grandes cantidades de CO2, unas grandes cantidades,
Y todo este CO2 comienza a distribuirse en el interior de este tejido de color verde. Comienza a distribuirse y lo que tiene que hacer el CO2 es ingresar acá a la célula de color verde. Entonces, por esa razón es que está así en el dibujo, ¿ya? Ha ingresado. El CO2 ha entrado y ha ingresado. Tiene que entrar a esa célula. Pues porque esa célula es la que se encarga justamente de hacer la fotosíntesis y necesita material para poder crear sus moléculas nutritivas, para crear sus nutrientes. Para esto requiere el carbono y el carbono se utiliza de ese carbono del CO2. Entonces el CO2 tiene que llegar hasta ¿dónde? Hasta esas células de color verde. Entra una gran cantidad de carbono en forma de dióxido de carbono. Muy bien. Como segundo paso tenemos entonces el agua, ¿no? El agua es importante, como les dije, tiene que ingresar también el agua. Entonces acá escribimos el agua. Entre paréntesis, la fórmula química del agua, H2O. El agua sube desde las raíces, ¿correcto? ¿Hasta dónde? Hasta las hojas. Muy bien. Entonces, el agua tiene que ascender, tiene que llegar hacia dónde? Hacia las hojas. Entonces, recuerden ustedes que en las hojas es el lugar donde ocurre la fotosíntesis. ¿Y dónde ocurre? En estas células de color verde. Ya han captado el CO2 ya ha ingresado. Acá también podemos hacer un dibujito, ¿no? Podemos rayar y el CO2 también por aquí. Pero lo dejamos limpio para que no se vea desordenado. Entonces, el CO2 ingresa a las células de color verde. Pero a estas células de color verde también tiene que llegar el agua, que va a ascender a través de las raíces. En el otro video vamos a ver cómo es que asciende, ¿ya? Entonces, el agua llega desde las raíces hasta las hojas. ¿Qué más? Coma, llevando sales minerales. Ahí está, ¿ya? Sales minerales disueltas como sales de sodio que las plantas logran absorber a través del suelo. En el suelo se encuentran las sales minerales. Entonces, el agua que se puede obtener porque hemos regado esa planta, las lluvias, esa agua cuando se filtra en el suelo disuelve los minerales. Las plantas requieren también minerales, no olvidarse. Como paso número 3, tenemos en que la clorofila tiene que hacer su función. Una vez que llega el CO2, llega el agua, ahora la clorofila tiene que actuar. Entonces, paso número 3, la clorofila de los cloroplastos, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace? Capta la luz solar. Clorofila de los cloroplastos capta la luz solar. Esta energía, ¿qué energía? La luz solar,
esta energía junto con el agua, ¿ya? Junto con el agua, vamos escribiendo por acá, y el dióxido de carbono. Muy bien. Producen glucosa. Y la glucosa es justamente el alimento, el nutriente para la planta. Y solo glucosa no, glucosa y oxígeno. Muy bien, ahí está. Entonces, la clorofila, y la pregunta es, profesor, ¿y dónde está la clorofila? Bueno, la clorofila se encuentra entonces dentro de la célula, ¿no? Dentro de cada célula que ustedes pueden observar verde, que recuerden son células del parénquima clorofiliano, en su interior se encuentra la clorofila. En los cloroplastos que en la clase anterior hemos visto, en el video anterior a este, los cloroplastos contienen esa clorofila y cuando llegue la luz, vamos a ver acá, miren, ya, esta es la luz, ahí está. Entonces la luz tiene que atravesar la epidermis, ya, tiene que atravesar la epidermis, la luz, ya, por aquí, ahí, ahí está, ya. Entonces acá le ponemos la luz. Se entiende que es entonces luz solar. La luz solar atraviesa la epidermis y llega hacia las hojas, hacia las células de color verde. La luz llega a la hoja, ¿no? Tiene que atravesar la epidermis y distribuirse en cada célula verde, que le va a llegar una gran cantidad de luz. Entonces, la clorofila se encarga de captar esa luz, lo va a utilizar para que pueda, gracias a esa luz, junto con el agua que ha ascendido, el CO2 que ha ingresado, producir en el interior de esa célula verde glucosa, que sería el alimento de la planta, y oxígeno, que sería lo que va a expulsar después la planta, ¿ya? Lo que va a eliminar. Entonces, ahí tenemos los tres pasos. Muy bien. Ahora, luego, ¿qué ocurre? La glucosa puede ser convertida a otras sustancias más complejas, y eso es lo que va a hacer la planta. Escribimos acá entonces. Cuarto, la clorofila. La clorofila es convertida ahí está. Tenemos aquí. La clorofila entonces es convertida a sustancias complejas como el almidón. Muy bien, ¿ya? Entonces, en las células verdes, ellas van a coger la glucosa, ¿ya? Vamos a ver acá, disculpen. ¿Ya? Van a coger la glucosa. Ahí está, ¿ya? Y van a unirla con otra glucosa, con otra, hasta formar una cadena larga de muchas glucosas, y toda esa cadena larga se llama almidón. Y las plantas lo pueden almacenar ese almidón en algunos órganos, como por ejemplo las raíces, en los tallos, ¿no? Pueden almacenar ese almidón. Y como último paso, tenemos por aquí, entonces,
se abre el estoma. Ahí está, miren. Los estomas ahora se van a abrir para dejar salir el oxígeno. Se abre el estoma y se libera el oxígeno. Entonces, miren por acá. Estas células de color verde, las células de verde, entonces van a liberar, una vez que termine la fotosíntesis, liberan el dióxido de carbono. Ahí está. El oxígeno, disculpen, liberan el oxígeno, el O2, ahí. Y ese oxígeno tiene que salir a través de los estomas. Por acá viene la flecha. Ahí. El oxígeno. Entonces el oxígeno está saliendo a través del EMBES, como ustedes pueden observar. Esta región corresponde al EMBES. Entonces, si acá tengo la hoja, el haz y el EMBES, por el EMBES ingresaba el CO2, por esos poros llamados estomas, y por aquí también va a salir el oxígeno a través de los estomas, o sea, por el EMBES de la hoja es donde la planta está liberando el oxígeno. Por ahí sale el oxígeno, ¿ya? Entonces aquí en el dibujo de arriba vamos a ver que estas células verdes van a producir oxígeno y el oxígeno es liberado. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Es un poquito más entendible. El oxígeno, miren, la célula verde libera oxígeno y el oxígeno sale al aire, para que me entiendan, a través del estómago, a través de ese agujero. A través del agujero, entonces, llamado ostiolo, ese agujero se llama ostiolo, por ahí va a salir el oxígeno. ¿Ya? Entonces, los estomas son importantes porque intervienen en el intercambio gaseoso. ¿Qué intercambio gaseoso? Por ahí ingresa el CO2, el dióxido de carbono, y por ahí también va a salir el oxígeno, una vez que haya terminado la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces ahí está la imagen para que puedan copiar. Está todo el proceso y hemos terminado con la parte de fotosíntesis.